El anticristo revelado, el hombre que engañará al mundo de manera transformadora y divina. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, un viento de desolación azotaba la tierra. Las naciones estaban como ovejas sin pastor, el lamento de la guerra resonaba en ciudades asediadas, y la fe pareció languidecer entre su pueblo elegido. Pero en medio de esta tempestad de angustia y desesperanza, llegó la profecía de un líder, un hombre que se levantaría con gran poder y engaño. La oscuridad del tiempo parecía haber preparado el escenario para la aparición del anticristo, aquel cuya llegada había sido anunciada en las Sagradas Escrituras, en 2 Tesalonicenses 2, 3-4. En Jerusalén, rodeada de muros cuyas piedras parecían temblar de miedo, Eliab, un humilde carpintero, escuchó murmullos acerca de un hombre que prometía restaurar el orden perdido. El resplandor de aquel líder atrajo a multitudes, sus palabras eran como bálsamo para los corazones quebrantados, llenándolos de un anhelo de paz. Mientras Eliab trabajaba en su taller, sus manos estaban manchadas de la madera del sacrificio, un reflejo de su herencia. La fe de sus antepasados latía en su pecho y le instaba a buscar la verdad en medio de las sombras. Un día, mientras contemplaba la alborada desde su patio, sintió un susurro en el aire. Los rumores del anticristo, como un fuego avivándose en el desierto, se esparcían rápidamente. Algunos decían que sanaba a los enfermos, que podía solucionar problemas que parecían insuperables. Sin embargo, Eliab recordaba las advertencias de las Escrituras sobre el hombre de pecado, que se sentaría en el templo de Dios, alabara a sí mismo como Dios, y engañaría a muchos. Su corazón se debatía entre la esperanza y el temor. Decidido a discernir el propósito divino, Eliab se unió a un pequeño grupo de fieles que clamaban al cielo. Estudiaban juntos las profecías, desentrañando el mensaje divino, preguntándose cómo podrían reconocer la voz del verdadero Dios en medio del eco de mentiras. El anticristo se hacía más fuerte cada día, y la tentación de seguirlo crecían en aquellos que anhelaban un futuro sin dolor. Una tarde, mientras Eliab oraba fervientemente en la sinagoga, un estruendo sacudió la tierra. El anticristo había llegado para mostrarse. La multitud, deslumbrada por la magnificencia de su presencia, lo vitoreaba como al Salvador anhelado. Desde la penumbra, Eliab sintió que cada fibra de su ser se alzaba en resistencia. Recordó a Moisés desafiando al faraón con el poder de Yahvé. La miopía del momento era un reflejo del antiguo desafío entre luz y oscuridad. Cuando el líder comenzó a realizar asombrosas señales, proclamándose la respuesta a todas sus oraciones, Eliab sintió un llamado divino. La confusión reinaba, los corazones, seducidos por lo que parecía ser el cumplimiento de la promesa divina. En su espíritu, un fuego ardía, impulsándolo a mantenerse firme en la verdad de su fe. ¿Sería posible que la voluntad de Dios se manifestara en medio de este engaño? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras Eliab imploraba dirección, la pregunta que lo atormentaba seguía en su mente: ¿cuál sería el propósito de Dios en estos días finales? La historia de su vida apenas comenzaba a entrelazarse con el oscuro y misterioso plan divino que pronto se revelaría, como un amanecer que lucha por romper la niebla más espesa. La batalla espiritual en la que estaba inmerso apenas empezaba, y sus decisiones darían forma al futuro de su pueblo y, quizás, de toda la humanidad. Mientras el anticristo se presentaba ante las multitudes, Eliab sintió el peso del cielo en su corazón. Las voces que vitoreaban estaban cargadas de una anhelante desesperación. Algunos, desesperados por la paz, clamaban a un hombre que apenas conocían, mientras que otros, alimentados por la curiosidad y la incertidumbre, se dejaban llevar por la ola de fervor, ignorando las señales de advertencia. ¿Podría un solo hombre traer la salvación prometida si sus caminos eran opuestos a los de Dios? Los días se convirtieron en semanas, y el culto al anticristo aumentó.
Eliab, consciente de la creciente devoción hacia el líder, sentía su fe agitarse como las llamas de una hoguera en la noche. A pesar de las evidencias milagrosas que se proclamaban en sus sueños y visiones, veía a un mundo atrapado en un anhelo peligroso que sobrepasaba la auténtica esperanza. Los cielos parecían cerrarse, y la distancia entre el pueblo y su creador crecía. Una noche, mientras Eliab se encontraba solo en su taller, el silencio fue interrumpido por el crujido de la puerta. Era Naama, su amiga de la infancia, quien traía consigo un manto de preocupación. Eliab susurró, las señales son incontestables. Este hombre, su manera de hablar, su poder, podría ser el que esperamos. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. No, Naama, replicó Eliab, mientras su voz retumbaba como un eco en la habitación. Las escrituras no permiten tal afirmación sin discernimiento. Mira a nuestro alrededor, el caos apenas comienza. La paz que trae es solo una ilusión, un velo sobre el verdadero conflicto que se alza contra el pueblo de Dios. Naama, confundida, replicó, pero tienes que verlo, Eliab. La gente es sanada. Las cadenas caen. ¿No es esto lo que hemos anhelado? ¿El reino que nos prometió, acaso no está preparado para manifestarse? Con una determinación renovada, Eliab tomó la mano temblorosa de su amiga. Sus corazones latían al unísono mientras imploraba a Dios. Señor, dame la luz que necesito para discernir tu verdad en medio de la oscuridad. Sintió la presión de fervientes oraciones resonando en su alma, como si el latido divino envolviera su ser. Las noches se hacían cada vez más intensas. Mientras el pueblo, cegado por la grandeza del anticristo, se entregaba a su poder, Eliab y su pequeño grupo de fieles se reunían en secreto, levantando sus voces al cielo. Estudiaban las viejas palabras de los profetas, recordando las advertencias de Zacarías sobre el engaño y los falsos profetas. Tened cuidado, les recordaba Eliab, porque vendrá un día en que muchos dirán, yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Al alzarse, sus corazones clamaban por discernimiento, cada día se adentraban más en la verdad de la palabra. Eliab sentía como si una chispa de entendimiento empezara a encenderse en su interior. Tal vez, el propósito soberano de Dios no era solo la llegada del anticristo, sino también que su pueblo se levantara en fe, para ser testigos de su poder incluso en la oscuridad. Una noche, mientras el grupo oraba fervientemente, el cielo se tornó oscuro, y un sonido tronador desgarró el aire. Temblando, Eliab se sintió atravesado por una revelación. Sin previo aviso, una voz resonante reverberó en su ser, he aquí, he preparado un remanente fiel que no se doblará ante el engaño. ¿Serás tú uno de ellos? Frente a este desafío, Eliab se sintió en pie. Había visto en espíritu el propósito de Dios, una fuerza que conspiraba no solo para desbaratar el régimen del anticristo, sino para generar un despertar espiritual en su gente. Y así, mientras la oscuridad acechaba más cerca, Eliab se levantó ante la duda con la confianza de que más allá de la tempestad, Dios tenía un plan que incomprensiblemente comenzaba a manifestarse. Será entonces, susurró en oración, debemos estar listos para la llegada del verdadero Mesías, cuando su plan soberano se desplegará en medio del caos, y los corazones, en gran ferocidad, se volverán a él. El tiempo de la revelación estaba cerca, y la historia apenas comenzaba a desplegarse. Los días continuaron su marcha sombría, y Eliab, junto con Naama y los pocos que se habían unido a ellos, buscaban refugio en la promesa de Dios. En la penumbra de aquella noche, advirtiendo la presión de los hombres de poder que rodeaban al anticristo, el grupo se reunió en el antiguo templo, un baluarte que había estado en desuso, pero que aún contenía el eco de las alabanzas pasadas. Mientras las antorchas parpadeaban, Eliab recordó las palabras del profeta Ezequiel, y pondré en vosotros espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Con cada respiración, imploraba que ese nuevo corazón resplandeciera en su vida y en los de aquellos que se encontraban allí. Estamos en un tiempo de prueba, comenzó Eliab con voz firme, donde cada decisión cuenta. El hombre que habla de paz es en realidad el portador de un juicio que se cierne sobre todos nosotros. Las maravillas que realiza están manchadas de un propósito oscuro,
y no debemos apartar nuestros ojos de las Escrituras. Los rostros de su grupo estaban marcados por la inquietud, pero también por esa chispa de determinación. Entre ellos, sobresalía el maestro del templo, anciano y sabio, que había pasado sus años proclamando la verdad de Dios. No hemos de temer, Eliab, afirmó el anciano. Dios ha prometido que en los tiempos difíciles, aquellos que buscan su rostro serán hallados. Si permanecemos fieles, seremos instrumentos en sus manos. Naama, con ojos brillantes de fervor, levantó su voz: debemos movilizar a los demás. Alentar a aquellos que han caído en el adoctrinamiento del anticristo. No pueden seguir ciegos ante el brillo de esta falsa luz. La urgencia de sus palabras llenó la sala, resonando con el eco de los corazones afligidos. Y así, sus planes tomaron forma. Aquella noche, Eliab convenció a su grupo de que la única manera de contrarrestar la influencia del anticristo era a través de una combinación de oración ferviente, mensajes de advertencia y, sobre todo, viviendo una vida que reflejara la verdad de Dios en sus corazones y acciones. En la oscuridad de aquel tiempo, comenzaron a esparcir semillas de esperanza. Mientras recorrían las calles ocupadas por fervorosos seguidores del anticristo, Eliab notó cómo muchos estaban atrapados en una red de iluso adulación. Como un rey conquistador, el anticristo había tejido un web de mentiras que manipulaban los deseos más profundos de la gente. Eliab fue atravesado por una mezcla de compasión y urgencia: debían actuar. Un día, mientras Eliab y Naama caminaban para encontrarse con otros del grupo, escucharon murmullos en la plaza central. La multitud, cautiva nuevamente, se había reunido para escuchar al anticristo proferir palabras de poder. Eliab sintió que la opresión se cernía sobre él. Era el momento que había previsto, la confrontación. Naama, esto es una oportunidad, le dijo. Debemos acercarnos y compartir la palabra de Dios, aunque nuestro mensaje se pierda entre el clamor. Puede que el viento sople en su contra, pero no podemos quedarnos en silencio. Con su corazón latiendo, Eliab se armó de valor y se adentró en la multitud. Cuando los ojos del anticristo se encontraron con los suyos, el aire pareció volverse espeso. El líder, reconociendo a Eliab, sonrió con arrogancia, ofreciendo una impía bienvenida. ¿Has venido, Eliab, a suplicarme por la paz que ofrezco? No hay paz para los que están alejados de Dios, respondió Eliab con voz firme. Las Escrituras dicen que vendrá un tiempo de gran tribulación, y tú eres la causa de ello. Un silencio helado cubrió el lugar. Los seguidores, incrédulos, comenzaron a murmurar, algunos comenzaron a ladearse, cuestionando la fidelidad de sus creencias, sintiendo la convicción. Eliab sintió que la voz dentro de él incrementaba, instándole a hablar más claro. Las Escrituras dicen que se levantarán muchos falsos profetas, y tú no eres más que uno de ellos. Pero el Señor es fiel, y su verdad prevalecerá, proclamó Eliab, sintiendo el poder de Dios arder en su interior. En ese instante, una sombra cruzó los rostros de los congregados. Eliab había despertado algo en ellos que el anticristo no esperaba, la duda. Con un giro, el anticristo intentó acallar a Eliab con su retórica envolvente, pero no sin que la tensión aumentara. La batalla espiritual estaba en marcha. Eliab, sintiendo que el tiempo se había fragmentado, comprendió que la oportunidad divina se manifestaba. Cuando observó a la multitud, vio las almas tejidas en la oscuridad, pero también lo que podría ser su resplandor si solo se dieran cuenta de su condición. La voz resonante del cielo lo instó a continuar, sabiendo que era parte del plan soberano de Dios. El Señor está a la puerta, su venida está cerca. Si solo volvieran sus miradas al Creador, así como el Hijo pródigo regresó a su Padre. ¿Quién entonces se perderá? Fue entonces cuando la esperanza se dejó sentir entre la multitud. En ese momento, Eliab y el grupo entendieron que no solo estaban enfrentando al anticristo, sino que estaban ante una elección crítica que definiría el destino de muchos. ¿Estás listo para la verdad?, resonó la pregunta en su alma. Mientras observaba la turba, Eliab sabía que el destino estaba en manos del pueblo, y el plan de Dios comenzaba a revelarse, lleno de misterios que aguardaban a ser desvelados. Las sombras de la plaza central comenzaron a hacerse más densas a medida que el anticristo recobraba el control de la multitud.
Su retórica, al principio envolvente, dio paso a un tono amenazante, buscando acallar la voz de Eliab. Que nadie dude de mi poder, resonó su voz con una autoridad que parecía atravesar el aire como un rayo. Eliab, sin embargo, sintió que la fuerza del Altísimo lo sustentaba. No podía retroceder, no en este momento. Tu poder es efímero, replicó, levantando su voz. Dios ha prometido que la verdad aplastará toda mentira. Hoy, en este momento, la verdad se revela. La multitud comenzó a murmurar, las antiguas enseñanzas del pueblo mezclándose con las palabras ardientes de Eliab. Algunos buscaban en la memoria cuentos de sus ancianos, otros sentían el eco de convicciones olvidadas. Eliab captó el titubeo colectivo y continuó, las escrituras han hablado, hagan de mi casa una casa de oración, y vosotros habéis convertido ese lugar en cueva de ladrones, Mateo 21:13. Los rostros que antes estaban transeados, ahora mostraban humo de incertidumbre. Eliab sabía que en sus corazones comenzaba a arder la chispa de la verdad. Pero el anticristo, viendo los cambios, lanzó una mirada audaz. ¿Quién eres tú para desafiarme? ¿Quién te ha enviado? En esta nueva era, yo soy la paz y el poder. Eliab tomó aire, sintiendo la presión del desafío. Solo hay un camino hacia la paz verdadera, declaró. Y no es a través de engaños, sino a través de la revelación de Cristo, quien se ofreció como sacrificio por nosotros. Está escrito, he aquí, yo vengo pronto, Apocalipsis 22:12. Tú, en tu arrogancia, pretendes ser el Salvador, pero el verdadero Salvador vendrá como el rayo, iluminando los cielos. En ese momento, el maestro del templo ante Eliab alzó su voz. Muchos de nosotros hemos estado ciegos, atrapados en la ilusión del poder terrenal. Pero la verdad es como el sol, y no podemos ocultarla. A sus palabras, otros comenzaron a asentir, el sonido de conciencia se levantaba como un murmullo de viento. El anticristo, frenético, movilizó a sus seguidores, tratando de callar la verdad que manaba de Eliab. No obstante, la tensión en la plaza era palpable. Las fuerzas del cielo y de la tierra chocaban en la mente del pueblo, y el enemigo no podía poner fin al despertar de las almas afligidas. Eliab, percibiendo la lucha, se arrodilló en medio de la plaza, levantando sus manos al cielo, oh, Señor, revela tu gloria en este lugar. Que los corazones endurecidos sean de nuevo moldeados. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros. Un silencio reverente se apoderó de la multitud. Fue entonces cuando una luz brillante comenzó a descender del cielo, iluminando a Eliab y transformando el ambiente casi palpable en el aire. ¿Quién de vosotros no desea la verdad?, preguntó con firmeza. El enemigo puede engañarnos con verdades parciales, pero el Señor es nuestra roca y nuestro refugio. Las palabras de Eliab resonaron, y varios comenzaron a caer de rodillas, conscientes de su necesidad de redención. El anticristo, abrumado por la revelación, empezó a alejarse, pero Eliab dejó caer la última llave de esperanza. ¿No sabéis que el Dios que sirve es un Dios de justicia? Y que la justicia viene de la mano del que se sienta a la derecha del Padre, quien vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. La multitud, ahora desgarrada entre la ilusión del poder y el abrazo de la verdad, se unió en un clamor, Señor, ven, abre nuestros ojos. Y así, Eliab sintió la fuerza de la alarma divina. Lo que había comenzado como un murmullo se convirtió en un grito colectivo, resonando por toda la plaza y desafiando la oscuridad. Cada corazón que respondía era una victoria en la batalla espiritual que se libraba. A medida que la luz aumentaba, Eliab sabía que el desenlace estaba cerca. La última pieza del rompecabezas divino comenzaba a revelarse, y un pensamiento sobrecogedor atravesó su alma. ¿Será este el tiempo en que la promesa de Dios se cumpla por completo? La liberación está a la puerta, y el último engaño del anticristo se desvelará. Las preguntas quedaron flotando en el aire, como caballos de guerra listos para cargar, mientras la multitud despertaba a la realidad de su elección. Así, el plan soberano de Dios comenzó a manifestarse entre ellos, llevando consigo un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. La luz celestial que descendía sobre Eliab era como un manantial de esperanza en medio de la tormenta. La multitud, ahora con los corazones palpitantes, sentía la presencia del Altísimo en cada latido.
Levantaos, clamó Eliab, sus manos aún alzadas hacia el cielo. Proclamemos juntos la grandeza de nuestro Dios. Su luz ha venido a disipar las tinieblas. Los rostros que antes miraban con temor ahora estaban bañados en un brillo de expectativa. Algunos comenzaron a levantarse, instintivamente sintiendo la unción que llenaba el espacio. Hemos sido engañados, pero la verdad está aquí, susurró una mujer entre la multitud. Sí, gritaron otros, el Señor es nuestro refugio. Las palabras se entrelazaban en un coro creciente, y la presión que el anticristo había ejercido comenzaba a desvanecerse como niebla al amanecer. Sin embargo, en un rincón oscuro de la plaza, el anticristo, furioso, reunió a sus seguidores más leales. No permitiré que esta insurrección crezca, afirmó, sus ojos centelleantes de ira contenida. Destruyan esta unión de antaño. Este es solo un capricho, el poder reside en el miedo. Recuerden la ceguera de aquellos que han seguido ciegamente. Hoy, nuestra dominación se reafirmará. Ante sus órdenes, un grupo de hombres avanzó hacia Eliab, pero la luz que lo rodeaba se intensificó. Eliab, consciente del peligro, no se inmutó. En el nombre del Señor, retroceded, gritó, y en ese instante, la multitud se volvió hacia los atacantes. ¿No es acaso el amor que nos reúne más fuerte que el odio?, exclamó Eliab. El reino de las tinieblas se tambalea ante la luz de Cristo, que nos viene a liberar del pecado y la muerte. La convicción estaba arraigada en cada una de sus palabras. Algunos comenzaron a llorar, dejando caer las máscaras del desánimo y el odio. La atmósfera temblaba con la creciente fe del pueblo, cada hombre y mujer que se unía se convertía en un guerrero de la luz. Las manos se entrelazaban en oración, y los ecos de la fe reverberaban en toda la plaza. Dios es con nosotros, resonó el grito al unísono. Luego, una sombra se deslizó entre ellos, y una voz inquietante reverberó. ¿Qué es esto que hacen? El anticristo se lanzó hacia Eliab, su rostro retorcido de rabia. ¿Creen que pueden levantarse en rebeldía? Nadie puede desafiar mi voluntad. Sin embargo, Eliab, enfrentándose a esta amenaza, se llenó de una paz programada por el cielo. Tú te alzas con arrogancia, pero la soberanía de Dios no será ignorada, dijo con firmeza. No temáis, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La multitud resonaba ahora con un fervor inquebrantable. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Salmo 27:1. La fe de los reunidos formó un muro que el anticristo no podía atravesar. Silencio, gritó, pero sus palabras se ahogaron en el clamor creciente del pueblo. En la cima de la plaza, Eliab sintió el poder del Espíritu Santo descender sobre él como una lluvia, y la voz de Dios resonó en su espíritu: este es el tiempo. La revelación de mi plan comienza ahora. Los corazones endurecidos serán quebrantados, y los que esperan en mí verán mi gloria. A medida que Eliab se dirigía a la multitud, nuevas visiones de la gloria de Dios se manifestaban ante él. Las profecías se desatarían, y cada presentación de mentira sería confrontada por la verdad viviente. Pueblo de Dios, preparaos. La batalla final se cierne, y el mundo pronto conocerá al verdadero Rey. El anticristo, viendo que su dominio se desmoronaba ante sus ojos, sintió el frío sudor recorrer su frente. En su desesperación, gritó: volveré. El poder no se entrega fácilmente. Pero su advertencia era una sombra, y la luz del Altísimo lo eclipsaba. Con el eco de los clamores aún resonando en el aire, Eliab supo que el destino de las naciones se pendía de un hilo. Este es el comienzo del fin, decía en su corazón mientras el pueblo, unido, miraba hacia lo alto. La historia se estaba reescribiendo, y un nuevo capítulo en el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse. Las preguntas aún flotaban entre ellos, como nubes en un cielo clareante, esperando ser respondidas. ¿No había llegado el tiempo de la redención? ¿Acaso la liberación estaba al llegar? Así, el pueblo experimentó la esperanza renovada, sosteniendo la promesa de un futuro que aún debía ser desvelado por el Altísimo. La multitud, ahora desbordante de fe y coraje, se mantenía firme bajo la luz que Eliab irradiaba. Con una voz llena de determinación, Eliab dijo: renuévense en el espíritu de sus mentes.
Olviden los errores de su pasado y avancen hacia el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Las palabras resonaban en sus corazones como un eco de promesa. Mientras estos actos de valentía y adoración aumentaban, el anticristo, hecho un mar de frustraciones, miraba desde su sombra. Este no es el final, murmuró con veneno en su voz. En mi mano aún hay armas de mentiras, caos y confusión. Y, levantando su cetro oscuro, convocó a otros seres que se aproximaron en la penumbra, seres que parecían sombras de la muerte misma, susurrando palabras de desconfianza entre los corazones fervientes. ¿Acaso no recuerdan los años de opresión?, inquirió un líder entre las sombras. ¿No sienten temor de que esta luz sea solo una ilusión? No podemos permitir que crean en la esperanza. Dispérsenlos. Pero Eliab, en medio de la multitud, los observó y comprendió que el engaño moraba entre ellos. No permitiremos que la oscuridad hable en nuestra luz, gritó. El amor perfecto echa fuera el temor. En ese momento, cada palabra era un hechizo de unidad que los mantenía juntos. Mientras las sombras se acercaban, un estruendo divino resonó en la plaza, como un trueno del cielo. La tierra tembló, y la luz que Eliab portaba se convirtió en un destello cegador. El Dios de Israel ha hablado, exclamó, con una autoridad tangible. Su voz es el rugido del león de Judá. Retírate, adversario. Las sombras se tambalearon, confundidas por la fuerza del poder manifestado. ¿Quiénes son esos? ¿Qué fuerza los sostiene?, se preguntaban las criaturas en la penumbra. La multitud, al escuchar la voz de Eliab, empezó a elevarse en un clamor de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el que fue, el que es y el que ha de venir, Apocalipsis 4:8. Las huestes del anticristo, apretando el puño de la desesperación, comenzaron a retroceder, pero Eliab sintió que esta batalla aún no había alcanzado su clímax. Hoy, no solo resistiremos, proclamó, sino que tomaremos la tierra que Dios nos ha prometido. En el nombre del que es, el gran yo soy, lanzamos estas sombras de opresión y engaño. Los aires estaban cargados con la expectación de lo divino. Eliab, sintiendo la presión de la misión que le había sido confiada, buscó en su corazón las escrituras del pasado y se acordó de las promesas hechas a Israel. Como dice el Señor, vengan, aclamen a nuestra fortaleza, entremos en su presencia con acción de gracias, Salmo 95, 2. Las sombras temblaban mientras el pueblo se unía, y el anticristo, al borde de la furia, gritó con rabia. Su fe no será suficiente. Cada murmullo tiene un precio. Las almas se perderán en este tumulto. Sin embargo, Eliab levantó su voz una vez más. No temáis, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. Una ola de fe recorrió a todos los presentes como un susurro revivificante, llenando los corazones con valentía inexorable. Una nebulosa de luz se comenzó a formar en el centro de la plaza, canalizando el poder de cada oración ofrecida. Despierten, hombres y mujeres de fe. El tiempo ha llegado para confrontar lo que se oculta en la sombra. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad sitiada en la cima de una montaña que no puede ser escondida, Mateo 5:14. Mientras las palabras de Eliab resonaban por toda la plaza, un nuevo temblor sacudió la tierra, y una voz que parecía salir del mismo cielo habló en una lengua divina, revelando un mensaje que haría eco en todos. He aquí, estoy a punto de hacer algo nuevo. ¿No lo perciben? Isaías 43:19. El anticristo, sintiendo la presión del cielo, se dio cuenta de que la verdad revelada y el poder de lo divino eran más fuertes que sus propias artimañas. La atmósfera estaba saturada de expectativa. Eliab, con el corazón palpitante, sintió en su interior que un nuevo capítulo sobre la soberanía de Dios se estaba escribiendo casi instantáneamente. Y así, mientras las sombras comenzaban a desvanecerse, y la luz del Señor brillaba más intensamente, Eliab supo que el desenlace de esta confrontación iba más allá de lo que los ojos podían ver. El verdadero desafío aún estaba en el horizonte. ¿Qué más planeas, oh Dios?, murmuró, sintiendo la urgencia de conocer más del plan soberano de su eterno amor. La luz en la plaza se intensificó y un silencio reverente se apoderó de la multitud.
Cada corazón latía al unísono con la esperanza de un amanecer nuevo. Eliab, sintiéndose elocuente y lleno del poder del cielo, se volvió hacia la multitud. El tiempo de la liberación ha llegado. Adoremos en unidad, pues la bondad y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Salmo 23:6. Mientras el pueblo respondía en un clamor unísono, amén, algo en el aire se tornó tangible, una transformación espiritual pareció descender como una suave brisa del desierto. Las almas se sintieron elevadas por la fuerza de un propósito mayor, un resplandor que ya no podía ser oculto. Sin embargo, en la retaguardia, el anticristo observaba con ojos ardientes de rabia y temor. «Esto no puede ser», murmuró, su voz cargada de ira. «Ellos piensan que las sombras han huido, pero aún tengo el poder de agitar su fe». Elevando su cetro, un retumbar de oscuridad emergió de su ser, una onda de desconfianza y ansiedad que se esparció como humo antes de una tormenta. Las sombras que se habían retirado comenzaron a moverse de nuevo, armadas con torsos de desesperanza y voces de angustia. Eliab, sintiendo la presión que se acumulaba, miró hacia el horizonte donde las tinieblas parecían congregarse. Levantó su mano, y su voz resonó con autoridad: «El Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. ¿Quién puede resistir a nuestro Dios?». Él se aferró a la promesa de 2 Crónicas 20:15, «No temáis ni os atemoricéis, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios». Mientras Eliab hablaba, un viento fresco comenzó a correr, trayendo consigo el murmullo de viejas promesas. Aquellos que habían estado aletargados comenzaron a recordar las victorias pasadas de Dios, cuando el pueblo había cruzado el Mar Rojo y había derrotado a los gigantes en la tierra prometida. Uno a uno, comenzaron a levantarse, llenos de valor y recordando que estaban en la estirpe de Abraham, un pueblo elegido. «Si nuestro Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31, exclamó Eliab, y el eco de su fe iluminó cada rincón de la plaza. La multitud se unió, un torrente de adoración, de voces que ascendían como incienso ante el trono del Altísimo, mientras que las sombras retrocedían, perturbadas por la luz vertiginosa de la verdad. Pero el anticristo, avasallado por su propia furia, levantó el cetro una vez más y gritó a sus tropas oscuras: «No retrocedan. ¿No ven que su luz es un parpadeo? Apaguen su fe». Sus palabras eran como dagas, cortando la esperanza, e intentaron sembrar confusión en los corazones. La presión aumentaba y algunas voces entre el pueblo comenzaron a titubear en las grietas de la fe que parecían abrirse. Eliab, sin embargo, sintió el fuego del Espíritu Santo arder dentro de él. «¿Cómo puede alguien desviar la mirada de la luz que brilla en nuestras almas?», preguntó, y su voz se alzó aún más. «Todo lo que el enemigo tiene es una ilusión. Vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios». Colosenses 3:3. Justo en ese momento de intensa tensión, un destello de luz cruzó el cielo, y un brillo celestial de esperanza iluminó la plaza. Las osadas visiones de Dios comenzaron a fluir en los corazones de su pueblo, e instantáneamente, la multitud fue renovada. Una voz resonó desde lo alto, una voz tan poderosa y distinta que cortó el aire como un rayo: «Escuchen, oh Israel, hoy les hago recordar que mi mano no se ha acortado para salvar ni mi oído se ha endurecido para no oír». Isaías 59:1. Con esta declaración, el pueblo se sintió invadido por la certeza de que una intervención divina era inminente. La atmósfera reverberaba con poder, y Eliab comprendió que la lucha espiritual trascendía lo físico. Él está haciendo algo nuevo, incluso en este momento. Su voz resonó con una convicción renovada, y el anticristo, sintiéndose acorralado, comenzó a retroceder mientras las sombras que lo había convocado titubeaban. La victoria parecía al alcance de la mano, pero aún quedaba el mayor desafío por enfrentar. «Lo que está por venir es aún más grande de lo que podemos imaginar», reflexionó Eliab, sintiendo en su espíritu que el siguiente movimiento del cielo estaba en los corazones de aquellos que confiaban. En la cresta de la tensión, la multitud clamó una vez más: «Adelante. La victoria es nuestra». El cielo, como una línea divisoria entre el bien y el mal, se preparaba para hacer caer una revelación que abriría los ojos de todos aquellos que eran fieles. Y así, la historia avanzaba, acercándose a un desenlace inesperado,
mientras la luz y la sombra chocaban en la batalla final. La pregunta flotaba en el aire, impregnada de anticipación: ¿qué nuevos designios tiene Dios que aún no hemos concebido? Las nubes se sintieron pesadas sobre la plaza, cubriendo la luz celestial que había descendido como un manto divino. La multitud, aún vibrante con el poder de la adoración, comenzó a sentir el eco del desasosiego traído por las sombras. Eliab, con el corazón latiendo de fervor, mirando a sus hermanos, sabía que el anticristo no se rendiría tan fácilmente. Con su cetro levantado, el enemigo de las almas comenzó a gestar su último intento por retomar el control. ¿Quién puede dudar de mi poder?, bramó el anticristo, sus palabras reverberando como un trueno en la atmósfera. Sufran mis cadenas y enfrenten su destino. Los murmullos de miedo volvieron a surgir entre el pueblo, como olas rugiendo en la orilla de un mar tempestuoso. Eliab, sintiendo la lucha interna en los corazones de los que lo rodeaban, se acercó a ellos, su voz resonando con fuego santo. ¿No ha prometido nuestro Dios estar con nosotros, incluso hasta el fin del mundo? Mateo 28:20, declaró Eliab, mientras sus ojos brillaban con una luz que desafiaba la oscuridad que se expandía a su alrededor. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo 46:1. Las palabras de Eliab resonaron con poder, como un faro de esperanza, y poco a poco, se sintió como la fe comenzaba a activarse nuevamente en los corazones temerosos. Las sombras, agazapadas, comenzaron a moverse como serpientes, buscando deslizarse en los pensamientos de pánico. Miedosos. Dudosos. Susurraban sus voces malignas, buscando inyectar desconfianza en las almas llenas de fervor. Eliab, sintiendo el pulso del cielo, decidió actuar con valentía. En el nombre del Señor de los ejércitos, revelo la verdad sobre el engañador. Sus promesas son solo ilusiones, vacías como su poder. Mientras clamaba, un viento fuerte sopló desde el norte, trayendo consigo la fragancia de la gloria de Dios. Era como si el mismo Creador se acercara a su pueblo, y las voces de adoración levantadas comenzaron a tronar en un solo cántico. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. En ese momento, hubo un estallido de luz divina que iluminó el alma de la multitud, y la voz de Dios resonó de nuevo: el remanente fiel levantará su estandarte en mi nombre, y la victoria será de ellos, porque yo estoy con los que me buscan de todo corazón. Salmo 9:10. El anticristo, ahora más que nunca, sentía que su dominio estaba siendo levantado. No lo permitiré. No pueden tener triunfo, exclamó, con su voz plagada de furia. Aterrorizado por el poder creciente de la adoración, con un movimiento de su cetro, trató de conjurar un viento oscuro. Sin embargo, la luz se intensificó con cada nota exaltada, cada rezo elevado por el pueblo de Dios. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4, proclamó Eliab, levantando sus manos en alabanza. En el clamor del pueblo, las sombras empezaron a disolverse, como el rocío ante el sol de la mañana. Entonces, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar, como si el mismísimo Dios estuviera enviando un mensaje a su pueblo: estén alertas, porque aquello que no han visto se apresta a ser revelado. Mientras la luz del cielo descendía, Eliab sintió en su interior una vibración de profecía, una revelación de que la batalla estaba a punto de alcanzar su clímax. Las sombras podridas que el anticristo había convocado se retorcían, despojándose de su poder como hojas caídas en otoño. El cielo, aún más, comenzó a abrirse, y en el horizonte, brilló una visión que nadie había esperado. Una figura majestuosa, envuelta en luz inmaculada, se acercaba, reflejando la gloria celestial. La multitud quedó en silencio, sus corazones repletos de temor reverente, mientras Eliab sabía que lo que se avecinaba era algo que cambiaría el curso de toda la historia. ¿Quién era aquella figura que indicaba la culminación de un plan divino? Con el corazón lleno de expectación, Eliab miró hacia el cielo y supo que el desenlace de esta batalla no solo revelaría la fuerza de Dios, sino también un propósito mucho más grande para su pueblo. La pregunta se cernió en el aire: ¿qué es lo que Dios está preparando en el momento culminante de la revelación? Así, la historia avanzaba, arrastrando a las almas hacia un destino en el que la luz y la oscuridad se enfrentarían bajo el reinado soberano de Dios.
El cielo se partía como un lienzo, revelando su esplendor mientras la figura luminosa avanzaba. Eliab, con el alma agitada, comprendió que el destino del pueblo estaba a punto de manifestarse ante sus ojos. La multitud se encontraba inmóvil, como si un velo sagrado cubriera sus corazones, mientras el anticristo, viendo el despliegue de la gloria, se tornaba como una sombra de desespero. ¿Quién es este que se atreve a desafiarme?, bramó el anticristo, su voz resonando con un eco de cólera. Las nubes oscurecidas por su influencia parecían tambalearse a su alrededor, pero la luz que se acercaba era irrefrenable, como un torrente de justicia divino. Aquí viene el Mesías que vosotros esperáis, el libertador enviado desde lo alto, resonó una voz más profunda, que atravesó la atmósfera y llenó los corazones de la multitud de una paz inexplicable. Eliab, sintiéndose como en un umbral de revelación, sintió el ímpetu del poder que provenía del cielo. Este es el tiempo que ha sido preparado por Dios, pensó, mientras esperaba con ansias la manifestación de la redención. La figura se detuvo, su rostro radiante como el sol, en cuyo fulgor cada mirada encontró comprensión y esperanza. En ese momento crucial, el anticristo lanzó un grito desgarrador, como quien siente que la tierra se desmorona a sus pies. No permitiré que este ser divino tome lo que es mío. Sufran mi ira. Alzando su cetro, desató un vendaval de caos que azotó a los presentes. Pero la multitud, aún a la sombra de la desesperación, sintió en su corazón el empoderamiento de la adoración. Respira hondo, oh pueblo mío, porque la salvación viene. Gritó Eliab, construyendo un puente de fe en esos momentos vulnerables. Con cada aclamación, las voces se entrelazaban en un clamor que resonaba en el cielo. Quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91, 1. A medida que la adoración se intensificaba, la explosión de luz luminosa envolvió a la multitud. Eliab pudo percibir cómo los corazones comenzaron a despertar, las ataduras del miedo se rompían en clamor de fe. La figura majestuosa sonrió, como si sus ojos destilaran una comprensión mística y benevolente. He venido a liberar a los cautivos y a sanar los corazones quebrantados. El anticristo, sintiéndose acorralado, buscó refugio en la oscuridad. Pero donde la luz entró, las sombras se desvanecieron, revelando lo que realmente eran, meros espejos de ilusiones. Dejad que los débiles sean fuertes. Los que lloran ahora ríen, retumbó la voz, un eco de los profetas que habían anunciado este tiempo. Con un rugido tembloroso, un movimiento de la figura imponente hizo que la tierra temblara y un río de justicia brotó del lugar, arrastrando la ira y la desesperación del anticristo. Esta es la hora del juicio, exclamó, y la multitud se unió en un cántico de liberación. El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré, Salmo 27, 1. Y en ese momento, mientras el anticristo se persuadía de que aún podía dominar, Eliab vio en la distancia otro vórtice de luz. Un nuevo punto de revelación se estaba formando. El cielo, con truenos de gloria, se acentuó, y Eliab comprendió que este no era sino el comienzo de un nuevo capítulo divino. La obra del reino no acaba aquí, pensó. Así, mientras la batalla entre la luz y la oscuridad chocaba con fuerza, una voz susurrante resonó en la mente de Eliab: aún falta el cumplimiento de mi promesa. Las naciones han de saber qué significa ser verdaderamente libres. El resplandor intenso llenó el entorno, y Eliab comprendió que el momento de su redención estaba íntimamente entrelazado con el desenlace de esta lucha. La figura divina estaba destinada a revelar mucho más que la victoria, traería un mensaje de salvación que transformaría al mundo. La pregunta lanzó al viento una nueva expectativa: ¿qué significado tendrá esta verdad revelada para un pueblo que ha luchado? La luz se transformó en un torrente de esperanza que iluminó cada rincón de la plaza, mientras Eliab y la multitud se mantenían firmes, sintiendo la intensidad del cielo dispuesto a manifestarse. Como un río que no puede ser detenido, la presencia divina envolvía a cada uno de ellos, despertando una convicción poderosa en los corazones temerosos. Eliab, con la mirada fija en la figura radiante, entendió que la batalla oscura del anticristo no era solo una lucha terrenal, era un conflicto entre el bien eterno y las fuerzas del mal. Este es el día que el Señor ha hecho, proclamó con fervor, regocijémonos y alegrémonos en él, Salmo 118, 24.
Los ecos de su voz reverberaron, y la multitud, ahora más consciente que nunca, se unió en un clamor de alabanza que sacudía el cielo. A medida que la figura luminosa avanzaba, el anticristo, consumido por la furia y el miedo, trató de aferrarse a sus reclamos de poder. Soy el portador de la paz. Dame tu devoción, y te liberarás de tus sufrimientos. Gritó, pero sus palabras eran tan frágiles como hojas en el viento. La multitud no se movía, su fe se había fortalecido en la luz que ahora glorificaba el lugar. La figura celeste se detuvo, mirando con profundo amor a las almas reunidas. He llegado para restaurar la esperanza, para sanar los corazones quebrantados y liberar a los cautivos, resonó su voz a través de los cielos, traspasando cada corazón con la certeza de que el tiempo prometido había llegado. Con esas palabras, Eliab sintió que la historia de su pueblo se entrelazaba con el propósito divino. Aquello no era solo una confrontación, era el nacimiento de una nueva era. Recordó las palabras del profeta Isaías, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 9. En ese momento, Eliab comprendió que cada lágrima derramada por su pueblo había sido vista, cada oración un susurro llevado por el viento hacia el trono de gracia. Este es un tiempo de liberación, continuó la voz divina, y el anticristo, al sentir la presión de su luz, comenzó a titubear, su arrogancia menguando bajo el peso de la gloria trascendental. El juicio que has traído sobre aquellos que claman por justicia ha llegado a su fin. Arrepentíos, porque el tiempo se agota. La multitud, profundamente tocada por la verdad que resonaba en sus corazones, comenzó a desafiar las sombras que aún acechaban en sus vidas. Libertad. Libertad para los cautivos, clamaron con fervor. Eliab, sintiendo un cambio en el ambiente, alzó su voz una vez más. ¿No es este el tiempo para volver nuestros corazones hacia el Señor? Hoy encontramos justicia en Él. Un nuevo torrente de adoración ascendió, mientras los corazones pesados se alzaban en alabanza. La presencia del Creador se hacía palpable, desatando un espíritu de renovación y liberación entre el pueblo. Eliab miró a su alrededor, las sombras del miedo se desvanecían, y los rostros que antes mostraban preocupación ahora brillaban con la luz del entendimiento. El anticristo, desesperado, lanzó su última ofrenda de oscuridad. No hay salvación fuera de mí. Soy el rey de estas tierras. Sin embargo, su voz sonaba cada vez más vacía, como un eco en un desierto, el poder que había tenido sobre el pueblo se disolvía ante la verdadera luz. Eliab, en ese momento de revelación, comprendió que el verdadero reto había comenzado. La batalla no es nuestra, sino del Señor, murmuró, mientras fuerzas celestiales respondían a la súplica de su pueblo. Las escrituras venían a la vida. El Redentor estaba presente para cambiar la narrativa, para abrir un camino donde no había ninguno. Mientras la figura aún brillaba con una luz inefable, Eliab sintió que el cielo se movía para traer la libertad. La figura iluminada se volvió hacia él, y en su mirada, Eliab percibió no solo autoridad sino una invitación. Vengan, mis fieles, vengan. Este es el tiempo que les he prometido. El reino que espero edificar no se sostendrá sobre las mentiras, sino sobre la fe genuina y la verdad reveladora. Con cada palabra, Eliab sabía que el desafío estaba más presente que nunca. Estamos listos para seguirte, resonó en su mente como un eco de llamada divina. La figura luminosa, ahora una extensión del propósito eterno, continuó, serán mis testigos en las naciones, preparen sus corazones, porque la revelación de mi gloria será desatada. Mientras el anticristo perdía su atractivo, Eliab entendió que cada corazón fiel ahora estaba siendo llamado a jugar un papel crucial en los planos divinos que estaban desplegándose. Estamos listos, Señor. Dinos qué hacer y a dónde ir, exclamó Eliab, sintiendo que la historia se estaba escribiendo bajo la dirección de las manos divinas. La pregunta que flotaba en el aire se tornó más impactante. ¿Qué más tiene reservado el cielo para este pueblo que ha clamado con fe? El viento, como un enviado divino, sopló a través de la plaza, trayendo consigo un mensaje de revelación que aún aguardaba ser desvelado. Mientras la luz creciera y la oscuridad retrocediera, Eliab sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de empezar,
uno que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de la humanidad.